Cuando miras un mapa de Italia, todo parece tener cierto orden. Una península estrecha, montañosa, con forma de bota, y justo al sur, ese gran triángulo que todos reconocemos como Sicilia. A simple vista parecen casi una sola cosa, apenas separados por un pequeño canal de agua. Y es verdad, entre la punta de Calabria y el extremo nororiental de Sicilia, solo hay unos 3 kilómetros. En un día claro puedes distinguir casas, antenas y hasta coches pasando en el otro lado. Es una distancia tan pequeña que en muchos países estaría conectada por un puente desde hace décadas. Pero aquí, entre dos de las regiones más históricas del Mediterráneo, no hay puente. No hay túnel. No hay nada más que ferries cruzando cientos de veces al día. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un país moderno como Italia no haber logrado unir físicamente su isla más poblada al continente? La respuesta, como suele pasar con los grandes enigmas geográficos, no está en un solo factor, sino en una combinación casi imposible. Una geología traicionera, un mar indomable y una historia humana llena de choques culturales, ambiciones políticas y promesas rotas. Para entenderlo, primero hay que mirar bajo la superficie. El sur de Italia no es una región tranquila como solemos imaginar cuando pensamos en playas, limones y pueblos coloridos. En realidad es uno de los puntos más activos y complejos del planeta en términos geológicos. Aquí convergen grandes placas tectónicas y, justo donde parecen tocarse, está el famoso estrecho de Messina. El estrecho es lo que los geógrafos llaman un graben. Básicamente un bloque de tierra que se ha hundido entre dos fallas paralelas. Imagínalo como una grieta gigante que conecta dos mares totalmente distintos, el mar Tirreno y el mar Jónico. Y aquí viene lo interesante. Estos dos mares no funcionan como vecinos tranquilos. Tienen temperaturas diferentes, salinidad distinta y densidades que no se mezclan fácilmente. ¿Y qué pasa cuando dos masas de agua tan distintas chocan 2 veces al día? Pues se forma un auténtico campo de batalla submarino. Las mareas del Tirreno y del Jónico están casi perfectamente desfasadas. Cuando un mar sube, el otro baja y viceversa. Eso obliga a un volumen gigantesco de agua a pasar por ese estrecho como si fuera un río en plena caída. Las corrientes pueden alcanzar velocidades increíbles, hasta 20 kilómetros por hora, lo que convierte a esta zona en una trampa natural para embarcaciones pequeñas. Durante miles de años, los marineros no pudieron explicar esas aguas imposibles y recurrieron a mitos. Aquí nacieron Escila y Caribdis, monstruos marinos que devoraban barcos enteros según la mitología griega. Caribdis era un remolino gigante. Escila, un monstruo que atrapaba a los marineros con múltiples cabezas. Y aunque hoy sabemos que eran metáforas, lo cierto es que reflejaban una realidad. Esas corrientes y remolinos podían hundir navíos sin previo aviso. Imagínate construir los pilares de un puente colgante en medio de semejante caos. La idea suena épica y casi imposible. Pero lo peor no está en la superficie, está bajo las olas. El estrecho de Messina se encuentra justo donde la placa africana se hunde bajo la placa euroasiática, un proceso lento pero brutal. Este contacto convierte a la zona en uno de los puntos sísmicos más sensibles de toda Europa. Aquí no bastaría con un puente resistente. Tendría que soportar el tipo de terremoto que puede borrar ciudades enteras del mapa. Y eso no es exageración histórica. En 1908, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el estrecho. La tierra vibró durante más de medio minuto, y ciudades enteras como Messina y Reggio Calabria quedaron prácticamente destruidas. Minutos más tarde, un tsunami de 12 metros remató la tragedia. En total, murieron cerca de 80.000 personas. Es uno de los peores desastres naturales que Europa ha visto jamás. Con todo este contexto, el estrecho se convierte en un enemigo formidable. Corrientes monstruosas, un fondo marino inestable, fallas tectónicas hiperactivas. Aún así, la historia no termina en la ciencia, porque si la naturaleza fue dura, los humanos fueron igual de complicados. A lo largo de los siglos, Sicilia no fue simplemente otra región de Italia.
Fue un mundo en sí mismo: griega, cartaginesa, romana, árabe, normanda, española, siempre estratégica, siempre disputada. Su identidad se formó mucho antes de que existiera Italia como país, y sin embargo, incluso en tiempos antiguos, hubo quienes soñaron con unirla físicamente al continente. De hecho, el primer intento conocido ocurrió hace más de 2200 años, cuando un cónsul romano llamado Lucio Cecilio Metelo necesitaba mover 140 elefantes de guerra desde Sicilia hasta la península. ¿La solución? Crear un puente flotante de pontones para llevarlos al otro lado. Una solución temporal, sí, pero suficiente para plantar una idea poderosa. Si los humanos podían vencer al estrecho una vez, tal vez podían hacerlo de forma permanente. Antes de seguir con esa historia, déjame decirlo. Suscríbete si te gusta el video. Esto me ayuda a seguir creando contenido como este, lleno de historia, geografía y conflictos que explican el mundo en el que vivimos. Pero volvamos al puente, porque lo más sorprendente es cómo esa idea, nacida entre ejércitos, mitos y terremotos, sobrevivió durante más de 2 milenios hasta convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos de la historia moderna italiana. Con el paso de los siglos, la idea de unir Sicilia al continente dejó de ser un simple experimento romano y se transformó en un símbolo político. Cuando Italia se unificó en el siglo XIX, Sicilia quedó integrada oficialmente al nuevo Estado. Pero la verdad es que la isla mantenía una identidad propia, forjada por miles de años de influencias griega, árabe y mediterránea. Esta distancia cultural y económica se convirtió en uno de los grandes argumentos para imaginar un puente. Algo que cerrara, de una vez por todas, esa brecha que parecía más psicológica que geográfica. Sin embargo, imaginar es una cosa, construir es otra muy diferente. Italia pasó buena parte del siglo XIX y XX soñando con ese puente, pero nadie tenía la tecnología para hacerlo realidad. Todo cambió cuando llegó el fascismo. Benito Mussolini, obsesionado con dejar monumentos gigantescos que demostrarán el poder de Italia, vio el puente como su gran oportunidad. Una obra imposible para probar que el régimen podía con todo. Se hicieron planes, bocetos, estudios preliminares, pero la idea terminó consumida por la Segunda Guerra Mundial antes de que siquiera pudiera ponerse la primera piedra. Después de la guerra, Italia vivió un renacimiento económico extraordinario. Carreteras, ferrocarriles, autopistas y puertos brotaron por todo el país. Y por supuesto, el puente volvió al centro de la conversación. Para muchos, se convirtió en un sueño nacional. El proyecto que conectaría definitivamente al sur, una región históricamente más pobre, con la parte próspera y desarrollada de Italia. Ese impulso llevó al gobierno italiano a crear, en 1981, una empresa estatal dedicada exclusivamente a estudiar y diseñar el puente. Stretto di Messina S.p.A. Por primera vez había un organismo formal, un presupuesto inicial y un plan serio para hacer realidad la obra. Durante las décadas de 1980 y 1990, la compañía gastó cientos de millones en estudios geológicos, simulaciones sísmicas, análisis de corrientes y propuestas de ingeniería para lo que sería el puente colgante de un solo vano más largo del mundo. Italia estaba convencida de que el puente estaba a 5 años de comenzar. Siempre 5 años, siempre casi listo. A principios del siglo XXI, con Silvio Berlusconi en el poder, la obra parecía finalmente inminente. Su gobierno la adoptó como un símbolo de modernidad y cohesión nacional. Todo apuntaba a que el puente sería anunciado como una de las grandes obras del siglo. Pero si hoy sigues mirando al estrecho, no verás ningún puente. Entonces, ¿qué pasó? La realidad es que la obra terminó chocando con 3 fuerzas muy italianas: costos astronómicos, caos político y la presencia de la mafia. Primero, el precio. Lo que empezó como un proyecto de pocos miles de millones terminó convirtiéndose en una cifra gigantesca: 13.500 millones de euros, según el último cálculo oficial.
Para ponerlo en perspectiva, con ese dinero Italia podría construir decenas de hospitales modernos, renovar cientos de escuelas o mejorar completamente la red ferroviaria del sur. Para muchos ciudadanos del Mezzogiorno, gastar semejante cantidad para unir dos puntos separados por solo 3 kilómetros parece un lujo absurdo cuando hay necesidades básicas sin cubrir. Y ese debate abrió la puerta al segundo problema: la política. Italia es famosa por sus gobiernos inestables. Desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido casi 70 gobiernos diferentes, lo que significa que las prioridades cambian constantemente. La izquierda lo cancelaba por caro y vulnerable a la corrupción. La derecha lo revivía como símbolo de progreso y orgullo nacional. Y así, entre aprobaciones y cancelaciones, el proyecto se volvió una especie de mito contemporáneo. Siempre anunciado, nunca construido. Pero incluso esos dos obstáculos no son nada comparados con el tercero: la mafia. En el sur de Italia, especialmente en Calabria y Sicilia, las mafias, la 'Ndrangheta y la Cosa Nostra, controlan buena parte de la construcción, los materiales, el transporte y los residuos. Para organizaciones criminales tan poderosas, un proyecto de miles de millones no es simplemente tentador, es el premio máximo. No hablamos solo de extorsión. Sus empresas legítimas podrían acaparar subcontratos, manipular licitaciones y desviar cantidades gigantescas de dinero. Pero aquí viene la parte más perturbadora. Muchos investigadores antimafia creen que la mafia gana más con un puente eternamente en construcción que con un puente terminado. Un proyecto congelado, reactivado, modificado y vuelto a congelar genera informes, estudios, contratos provisionales y desembolsos anuales que nunca terminan. Es literalmente una máquina perfecta de dinero público. Un puente terminado, en cambio, es un flujo cerrado. Y esta lógica oscura ha convertido el proyecto en un callejón sin salida. Construirlo implica arriesgarse a financiar al crimen organizado. Pero no construirlo demuestra que la mafia sigue siendo demasiado poderosa. Aún así, la historia del puente no termina en la resignación. En 2023, el gobierno italiano volvió a reactivar la empresa Stretto di Messina, asignó nuevos fondos y anunció una fecha tentativa de inicio: 2026, con finalización estimada para 2032. Una vez más, el país apuesta por un sueño que lleva más de 2000 años dando vueltas. Para quienes viven en Sicilia y Calabria, esta noticia evoca sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza. Un puente podría reducir tiempos de viaje, mejorar la economía local, impulsar el turismo y conectar por fin a los casi 5 millones de sicilianos con el corazón del continente europeo. Por el otro lado, la desconfianza. Han escuchado este discurso muchas veces antes. Y es que el puente entre Italia y Sicilia siempre ha sido más que una obra de ingeniería. Es un espejo. Refleja los problemas históricos, culturales y políticos del país. Y al mismo tiempo, refleja su deseo de superarlos. ¿Será posible algún día cruzar esos 3 kilómetros por carretera? La respuesta sigue suspendida entre dos fuerzas opuestas: una naturaleza implacable y una sociedad compleja. Pero lo cierto es que entender este proyecto nos revela mucho más que un simple desafío arquitectónico. Nos muestra cómo la geografía, la historia y la política pueden entrelazarse para crear un sueño tan grande como inaccesible. Si te gustó el video, suscríbete si te gustó el video para seguir explorando historias fascinantes donde la geografía y los conflictos nos ayudan a comprender mejor nuestro mundo. Gracias por ver.